por estar presentes. Espero estar a la altura de sus expectativas. Epilepsia en niños es un tema que me interesa mucho y me interesa desde que yo estaba en el pregrado, en tercer año. Aquí está la foto aérea, la vista aérea de esta institución a que tanto queremos, muchos los presentes, que es la Universidad Peruana Cayetana Heredia, donde me formé. Por aquí atrás de este edificio está nuestro hospital Cayetano Heredia. Está muy cerca. Esta es una vista más cercana de este patio tan bonito que hay en la universidad que, ¿a qué se parece? Se parece a una neurona, y de hecho así se llama, la neurona, se llama este patio. Y bueno, sirve para introducir al tema de crisis epiléptica, porque las crisis epilépticas obviamente empiezan en las neuronas, ¿no? Pasaremos entonces a definir qué es una crisis epiléptica, hablaremos de su clasificación, hablaremos de un tema muy puntual que se llama síndromes epilépticos como concepto de una entidad clínica electroencefalográfica, y definiremos epilepsia, estado epiléptico, y daremos una pincelada del tratamiento. ¿En qué pensamos cuando escuchamos crisis epiléptica? Bueno, seguramente pensamos en algo como lo que vamos a ver a continuación, esta jovencita. Este es un video cortesía de la doctora Elsa Marcia, con autorización obviamente de los pacientes. Entonces, claro, cuando pensamos en crisis epiléptica, pensamos muchas veces en este tipo de crisis epiléptica tan aparatoso, pero vamos a ver que hay varios tipos de crisis epiléptica, y el reconocimiento de esto tiene una gran importancia para la clasificación y para el tratamiento. Eh, bueno, el cerebro, un órgano tan especializado, y tiene áreas funcionales. Por ejemplo, el área 4 es la corteza motora primaria, el área 3 la corteza sensitiva, uno y 2 corteza sensitiva primaria, secundaria, el área premotora, tenemos un área de motora del lenguaje, área de la conversión del lenguaje, área visual primaria, secundaria, etcétera. Nuestro cerebro tiene especialización funcional. Cada área tiene una particular función. Si nos, digamos, enfocamos en la corteza motora, el área 4, y hiciéramos un corte coronal, veríamos pues que hay una parte de la corteza cerebral que se dedica, su función es el movimiento voluntario de los dedos del pie, otro del pie, la pierna, la cadera, el tronco. Miren, una gran área para el movimiento de la mano, una gran área para el movimiento del pulgar, para el movimiento de la cara, y una gran área para el movimiento de la lengua. Esta es una de las principales diferencias digamos, que permiten el desarrollo del lenguaje en la especie humana. Em, y es propio de cada, obviamente, de cada especie. Acá no hay un área para el movimiento de la cola, como si lo tiene el gato o el mono, ¿no es cierto? En fin, cada área cerebral tiene una función. Y el funcionamiento normal de una neurona, pues lo podemos eh, resumir en esto. Hay una actividad excitatoria, una actividad inhibitoria en cada neurona, y de ese balance va a ocurrir un potencial de acción. Cuando la excitación sobrepasa a la inhibición hasta alcanzar cierto valor umbral, ocurre un potencial de acción, que es una descarga eléctrica en esa neurona, y que se transmite a lo largo de todo el axón. Eso es un potencial de acción, y eso ocurre en cada función nuestra. Cuando sentimos, cuando observamos, cuando escuchamos, cuando movemos la mano, el pie, ahí está ocurriendo potenciales de acción según lo que yo necesito. Múltiples potenciales de acción ordenados según mi necesidad funcional. ¿Y qué es lo que pasa en una crisis epiléptica? En una crisis epiléptica también ocurre potenciales de acción. No hay otra cosa que pueda hacer una neurona.
sino estar a mitad, al comienzo de un proceso de acción, finalizando un proceso de acción, en reposo o en estado refractario. No hay otra cosa que pueda hacer una neurona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una actividad neuronal normal y una actividad neuronal de crisis epiléptica? La diferencia, y acá está la definición, es esta palabra clave, hipersincrónica. Eh, entonces, repasemos la definición y luego aclaramos ese punto. Una crisis epiléptica es la ocurrencia transitoria de signos y o síntomas debidos a una actividad neuronal anormal, excesiva o hipersincrónica en el cerebro. Como sabemos, actividad neuronal es potencial de acción. Entonces, una crisis epiléptica se debe a la ocurrencia de potenciales de acción excesivos e hipersincrónicos en el cerebro. Eh, y este es un gráfico que lo creamos con algunos colegas que trata de ejemplificar esto de la hipersincronía. Si yo estoy en un parque, veo que algunas personas caminan de sur a norte, otras personas caminan en sentido contrario. Acá hay dos personas reposando. Por ahí hay alguien que pasa corriendo, ¿correcto? Y es lo mismo que pasa en el funcionamiento normal del cerebro. Esta neurona, por ejemplo, en este instante está empezando un proceso de acción, pero en ese mismo instante, esta segunda neurona está en reposo. Tuvo cierta excitación, pero no llegó al potencial de acción. Esta neurona está en reposo y esta otra neurona también está en reposo. En este siguiente punto, esta primera neurona está en reposo, la otra terminó el proceso de acción, la otra está en reposo, en estado refractario, y esta está en pleno potencial de acción, porque eso es lo que necesita el cerebro normal en este momento, ¿correcto? Entonces, si la persona estaba haciendo un movimiento de la mano y perdón, creo que no se ve mi puntero, ¿no? ¿Se ve mi puntero? No Creo lo que no. veo. Muévelo a ver. Está fijo. Se ha Allá, quedado fijo. voy a Ya, ahora sí lo veo que lo mueves. ya, doctor. Y ahora sí está. Entonces, ya, doctor, gracias. Eh, entonces, en este momento se tenía que activar esta neurona porque era lo necesario para la función que el individuo necesitaba en ese momento. Disculpe la redundancia. Y esto de acá abajo es un esquema que es una hipersincronía. Y sería muy raro, claro, si es una danza está perfecto, pero si nosotros salimos al parque y sin que haya un acuerdo, sin que haya una necesidad. Todas las neuronas, imaginemos a Leonor Delgado. Todas las personas de Leonor Delgado levantan el pie izquierdo al mismo tiempo, bajan el pie izquierdo al mismo tiempo y levantan el pie derecho. Luego bajan el pie derecho al mismo tiempo y levantan el izquierdo, y todas en el mismo sentido. Eso sería totalmente anormal. Eh, Y eso es una crisis epiléptica. Esa es hipersincronía que vemos acá a la derecha en este esquema de electroencefalograma, que todas las neuronas al mismo tiempo se despolarizan, todas al mismo tiempo se repolarizan, estado refractario absoluto, relativo, inmediatamente se despolariza y así. Esa hipersincronía es la crisis epiléptica. Pero la clínica, ¿de qué va a depender? De en qué área del cerebro ocurra esa hipersincronía, como veremos en un momento. Otra cosa importante es clasificación según la causa. Según la causa, las crisis epilépticas pueden ser, esto es un poquito complicado, sintomáticas agudas, avanzo y regreso a esta, y pueden ser crisis no agudamente provocadas. Regresamos, crisis sintomáticas agudas o provocadas en forma aguda por alguna noxa o condición metabólica presente en el mismo momento, por ejemplo, hipoglicemia, por ejemplo, hipernatremia, por ejemplo, una hemorragia o un tóxico, coincide la injuria, tóxico, hiponatremia, hipoglicemia, con la crisis epiléptica. Y se llama sintomática aguda porque esta crisis epiléptica es síntoma de esa intoxicación, esta crisis epiléptica es síntoma o manifestación clínica, para ser exacto, de la hipoglicemia, de la hiponatremia, de la hipercalcemia, etc. Crisis epiléptica sintomática aguda.
Pero hay algunas crisis epilépticas que uno llega el paciente a la emergencia, ¿está con hipoglicemia? No. ¿Está con un tóxico? No. ¿Tiene una hemorragia? No. ¿Ahorita está con una hemorragia? No. ¿Está con hipoglicemia y hiponatremia? No. Mi anamnesis y mi examen me indican que no, no hay nada de eso. Hago pruebas y no hay nada de eso. Entonces es una crisis que no tiene una causa aguda que la provoca. Y ahí tenemos tres tipos. Y empezamos por el último. Sintomáticas remotas. No son sintomáticas agudas, son sintomáticas remotas. ¿Qué quiere decir ese término de la ILAE? Quiere decir que este paciente tuvo una lesión antigua, pero que ya lo convirtió, que es causa de la crisis actual. Por ejemplo, tuvo una hemorragia antigua, ya se resolvió la hemorragia, pero queda de repente una cicatriz. La hemorragia ocurrió hace años, la cicatriz la tiene hace años, no es algo agudo. Tuvo un infarto cerebral hace un tiempo, un citicerco hace un tiempo, ya murió el citicerco. O tuvo una encefalitis por herpes, le dieron aciclovir, murió el virus herpético, y años después sigue teniendo crisis epilépticas. Ese es el concepto de sintomático remoto. Hubo una lesión antigua que transformó ese cerebrito no epiléptico en epiléptico. O una malformación cerebral, que tenga una paquigiria, una heterotopia, una malformación cerebral. No es algo agudo, lo tiene de antes de nacer. Y también hay pacientes que no tienen algo antiguo y no tienen algo agudo. Son las crisis idiopáticas. Y muchas de ellas son de etiología genética, muchas de ellas son canalopatías, alteración en receptores, alteración en neurotransmisores, etc. Entonces, repasamos esto, por favor. Sintomáticas agudas, está la crisis y al mismo tiempo la causa aguda, que es algo metabólico, infeccioso, inflamatorio, tóxico, y sintomáticas no agudas, o que llamamos, según la ILAE, crisis no provocadas, pero a lo que se refiere la ILAE, que es la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, crisis no provocadas en forma aguda. Y son las idiopáticas, las malformaciones y las sintomáticas remotas, que es por lesiones antiguas. Y también clasificamos según la clínica, obviamente, y acá hay un tema muy importante con unos conceptos antiguos, o términos antiguos. Antes se llamaba crisis convulsiva, todavía se usa, pero ahora la ILAE prefiere usar el término crisis epiléptica motora. Antes llamadas convulsiones o crisis convulsivas o crisis epilépticas convulsivas. Son sinónimos. Y básicamente su definición es crisis que se caracteriza por una actividad muscular intensa. ¿Por qué? Porque esta descarga hipersincrónica comenzó o llegó, alcanzó la corteza motora. Y por lo tanto, esta hipersincronía, esta crisis epiléptica tiene signos motores intensos, como una crisis clónica, como una crisis tónica, etc. Veremos unos videos al respecto. Y está la crisis epiléptica no convulsivas, es decir, si un paciente tiene una descarga hipersincrónica en la corteza visual, área 17, 18, 19, no va a tener una manifestación motora, tendrá una manifestación visual. Si un paciente tiene una descarga que ocurre en el área 2, 1, en la corteza sensitiva primaria, y no llega a la corteza motora, no va a tener un síntoma motor, va a tener un síntoma sensitivo, parestesias, por ejemplo. Entonces, la clínica va a depender del lugar en que ocurra la descarga hipersincrónica. Según el inicio, puede ser focal, es decir, inicio en un área cerebral que avanza muy poquito o se difunde muy poquito en el mismo hemisferio, o crisis. Acá está, por ejemplo, una crisis focal, como puede ser una crisis focal que empieza aquí en el lóbulo temporal derecho y avanza un poquito, pero se queda en el lóbulo temporal. Crisis focal. Acá hay otra crisis focal, ¿correcto? Empieza en el lóbulo temporal derecho, avanza un poquito, y miren qué puede pasar, que se va al otro hemisferio, y entonces se convierte en una crisis focal atónico-clónica bilateral. Generalmente cuando pasa al otro hemisferio,
toma una naturaleza tónico-clónica. Esto es lo que antes llamábamos crisis focal secundariamente generalizada. La ILAE la clasifica ahora como crisis focal atónico-clónica bilateral. Y les presento esta clasificación que quizá no nos gusta mucho, pero es la actual. Y quizá cambie porque la ILAE cambia cada rato sus terminologías. Y una crisis generalizada por concepto es una crisis que empieza simultáneamente en ambos hemisferios. Muy bien. ¿Qué pasa si yo junto clasificación según clínica y según inicio? Pues esta es la, digamos, clasificación ILAE 2025, ¿no? Las crisis focales pueden ser con conciencia preservada o conciencia alterada. Crisis focales con conciencia preservada y conciencia alterada. Y las generalizadas son pues muchas que ya conocemos, las ausencias típicas, ausencias atípicas, ausencia mioclónica, mioclonías palpebrales, crisis mioclónica, en fin, espasmos, crisis tónica, crisis mioclono-atónica, en fin. Y también la famosa crisis tónico-clónica generalizada, con su variante, la crisis mioclono-tónico-clónica. Palabras extrañas, pero vamos a tener unos videitos que nos van a ayudar a comprender la importancia de esta clasificación, que no es tan difícil. Y hay, por supuesto, lógicamente, hay pacientes en que uno no sabe si el inicio fue focal o generalizado y se tiene que manifestar como tal. Muy bien. Entonces, ¿qué es una crisis focal con conciencia alterada? ¿No? Teníamos esto, ¿no? Crisis focal con conciencia preservada o conciencia alterada. Veamos una crisis focal con conciencia alterada. Miren este joven, está echado en un laboratorio de videoelectro. Acá están los electrodos. Acá hay un interruptor y él tiene la instrucción, él o el cuidador, cuando empieza la crisis, aprieta el interruptor. Entonces veamos su comportamiento, él va a agarrar el interruptor, no lo va a apretar y se va a quedar pensando en el interruptor y va a interactuar en forma inadecuada con el tecnólogo en ese momento. Veamos. Él se despierta, agarra el interruptor, se queda desorientado, mira desorientado, ojos abiertos, sí. El cuidador se acerca, él empieza a dar un automatismo con esta mano, intenta hablar, el tecnólogo le da pautas y él no sigue, apunta a la ventana, le dice, y él no apunta a la ventana. Automatismo de esta mano, automatismos otra vez. Esta mano izquierda no la mueve. Responde parcialmente. Apunta a la ventana y no. Levanta la mano y sí, sí levanta esa mano. Miren cómo la levanta. Levanta la otra, miren qué bien la levanta la derecha. La izquierda no. Apunta a la ventana, mira para todos lados y no apunta a la ventana. Sí puede nominar, dice que es un reloj. Esta mano la pone medio tónica y esta mano con automatismos. Puede leer. Entonces, ese es el concepto de conciencia alterada. No es que el paciente va a estar inconsciente, sino que algunas funciones superiores van a estar alterados. Es decir, el contenido de la conciencia va a estar alterado. No el nivel, no se desmaya, no pierde la conciencia, sino que se altera el contenido de la conciencia y el paciente se desorienta. No entiende algunas órdenes, no apunta, se desorienta en espacio, no apunta a la ventana, pero puede leer, puede nominar. Entonces es un ejemplo simpático de crisis focal con conciencia alterada. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la descarga sincrónica afecta la corteza de asociación del lóbulo temporal en este caso. Y llega un poco al lóbulo frontal y por eso esta mano está un poco atónica. Crisis focal con conciencia alterada. Y acá tenemos otros videitos del hospital, ¿no? El niño se queda absorto. La mamá le habla de hacer estímulos y el niño se queda con la mirada perdida, mirada fija y no responde. Los pálidos, ¿no? Ajá, sí. La mamá describe un fenómeno autonómico, incluso que se pone un poco pálido.
Y veamos, este es un video de Nestlé, también un video educativo de epilepsia. Y vamos a ver la diferencia entre este jovencito y este niño de aquí. El niño está con la mirada perdida y uno no se da cuenta, parpadea, hace un automatismo, miren, con la mano izquierda, la mano derecha no la mueve, sigue con la mirada perdida. La cuidadora se da cuenta, lo agarra, lo estimula, trata de hablar, no puede caminar bien, sigue con la mirada un poco hacia la izquierda, no interactúa bien. El otro niño, miren, un comportamiento totalmente diferente. La cuidadora la auxilia. El niño está medio serio y no responde. La cuidadora da unas palmaditas, el otro niño se acerca muy diferente. Seguro va a ser neurólogo. Totalmente conectado este niño y este con la mirada perdida y sigue con el automatismo. Estos también, ambos son ejemplos de crisis focales con alteración de la conciencia. ¿Ya? Uno más, este es un video muy largo. Esta niña vino a la consulta porque tenía vómitos recurrentes en la noche y se desorientaba un poco y lo trajeron al neurólogo, pensando en terrores nocturnos, pesadillas. Y lo que le dijimos a la madre es, fílmela a su bebé. Y este día tuvo un evento mucho más fuerte que los demás y claro, despertaba con náuseas, arcadas, iba al baño, la llevan al baño a la niña tiene náuseas, tiene arcadas, bota un poco de saliva. Dime el nombre de tus amigas, le dice a la madre. Y no responde bien. Está despierta, ojos abiertos. Micaela, dijo, por fin sacó un nombre. ¿Quién es él? Le pregunta. El padre está filmando. Le pregunta por el nombre de su hermanito, no lo logra decir. En un momento se acerca el padre y le pregunta cómo se llama él y no responde el nombre del padre y después le dice el nombre del hermano. Conforme pasan los minutos, la niña se desconecta un poco más. ¿Dónde está papá? Le pregunta ahí. No responde, no señala, no mira al padre. Sigue la crisis. Vamos a avanzar. La mala ya empieza a tener movimientos erráticos de los ojos. Ya no responde nada. Movimientos erráticos de los ojos. La mala ya va a habitación. Sigue la crisis, ¿ah? No puedo pasar todo el video porque es muy largo. Ya está con la mirada desviada a la izquierda. La madre está desesperada, está llorando. Cierra la boca un poco con trismus, un poco fuerte. Disculpe que me extienda, pero acá miren, mirada perdida. Y miren qué va a pasar en este momento. Ojos abiertos, mirada perdida, y va a suspirar, miren. Suspira, responde y se durmió. Terminó la crisis y quedó dormida, ¿no? Entonces, es otro ejemplo de crisis focal con alteración de la conciencia. ¿Y cómo sería una crisis focal con conciencia preservada? Muy pocos videos de esto. Miren, este jovencito está totalmente despierto, agarra muy bien su juguete y tiene una crisis motora en la hemicara izquierda. ¿Podría ser un tic? Sí, podría ser un tic, pero el electro demostró que era una crisis epiléptica motora, con descargas en el lóbulo frontal, ¿no? Y juega bien, responde bien, está totalmente alerta también, pero sigue con estas contracturas continuas de la hemicara izquierda.
muy chiquito para tics. En fin, y el electro mostró que era crisis epiléptica. Crisis focal con conciencia preservada. Y hay otras crisis focales con conciencia preservada, como una crisis. El ejemplo que vimos es una crisis motora pura, una crisis lóbulo frontal, pero hay pacientes que están totalmente despiertos, conciencia preservada, pero tienen una crisis sensitiva, o una crisis sensorial, o una crisis autonómica, o una crisis psíquica, o combinaciones, pero el contenido y el nivel de conciencia está preservado. Crisis focal con conciencia preservada. Y bueno, la crisis generalizada, pues, este es muy común, este es un video del doctor Guillén. El doctor Guillén le pide a esta jovencita que respire, también tiene autorización para ser publicado este video, como todos los videos que le estoy mostrando, y va a haber un cambio súbito en ella. Está hiperventilando, está sonriendo, le han pedido que hiperventile, y tiene este cambio brusco. Dejó de hiperventilar, dejó de sonreír, la mirada se perdió, se desconectó, hace automatismo con ambas manos, automatismo de parpadeo, ya no responde, ya no hace la tarea que estaba haciendo. Sigue con los automatismos y ahora va a tener otro cambio brusco. Retoma la actividad que estaba haciendo previamente. Sonríe, conecta la mirada y retoma la acción, que es la hiperventilación. Esto es una crisis de ausencia típica, una crisis generalizada. Crisis generalizada, ausencia típica. ¿Ya? Se desconectan, ni se dan cuenta ellos, pasan 10, 11 segundos en promedio, retoman la actividad previamente. Vamos a ver ahora una crisis mioclónica, otro tipo de crisis generalizada. Miren esta jovencita. La crisis mioclónica es, generalmente se ve en los brazos y piernas, sobre todo en brazos, y es como si le pasara corriente y extiende los brazos bruscamente, generalmente hacia afuera. Eso fue una crisis, otra crisis. ¿Correcto? Crisis mioclónica. Acá también vamos a ver en esta jovencita, y vean las manos, por favor, con mucho detalle. Las manos. Me equivoqué de video. A ver, veamos otra vez. No me equivoqué de video. Ahí están, ¿cierto? Miren, miren las manos. Ahí va. Ahí está. Esa sacudida es una crisis mioclónica. Mucho más leve que de esta jovencita de la izquierda. Pero miren esa niña porque les voy a presentar otro video de la misma niña más adelante. Esta es una crisis mioclónica. Pero luego veremos una crisis mioclono tónico-clónica generalizada de esta misma paciente. Entonces son crisis, ya vimos ausencia típica, ya vimos crisis mioclónicas. Acá está dormidito y súbitamente una contracción sostenida, perdón, de toda la musculatura. Ahí va. Toda la musculatura al mismo tiempo se contrae. Y esto puede durar 25 segundos, como en este caso, o puede durar 1 minuto o 20 minutos. Una crisis tónica generalizada, ¿no? Acá está generalizada, crisis tónica. Otro video que a veces pasa desapercibido son los espasmos. Crisis generalizada, espasmos epilépticos. Miren los espasmos en este bebito. Eso es un espasmo. Es como una crisis mioclónica. De hecho, el espasmo se define como una crisis mioclónica prolongada. ¿Otra vez? Ahí va. Ahí está. Otro espasmo. Y ahí viene otra vez. Estas contracciones repetidas y que vienen en salvas, que a los neurólogos pediatras, neurólogos adultos que se dedican a epilepsia en niños, nos asustan mucho. Cuando vemos espasmos, son enfermedades graves. Otra vez, eso. Y es tan sutil que puede pasar desapercibido. De hecho, vienen con 6, 8 meses de espasmos. Esta niñita también, miren, parecía que es como si
Es una contracción sostenida rítmica, un poco más intenso que la otra niña. Y otra vez lo repite. Y otra vez lo repite más suave. Ahí está. Y así. Y se puede pasar 20 minutos, 10 minutos haciendo una salva de 5 espasmos, 30, 40, 100 espasmos. Esta niñita con trisomía 21, por la hipotonía, el espasmo es más sutil todavía. Pero claro, cuando empiezan estos espasmos, generalmente se acompaña de regresión del desarrollo y el neurólogo ya hace el diagnóstico, hace un electro que confirma una descarga particular que se llama isarritmia y hace un diagnóstico de síndrome de West. Pero estos son los espasmos. Y estos son los últimos videos que les voy a mostrar, que son de crisis atónicas. Miren a este jovencito, por favor. Está en su colegio, hay una cámara y video. Mírenlo a él. Miren qué va a pasar en este instante. Pierde el tono muscular. Es un instante, pero suficiente para que sea tremendo golpe. Pero ya se paró, ya pasó la crisis. Crisis atónica. Crisis atónica. Generalizada, aquí está, atónica. Miren este niñito que está con su casco, porque es una epilepsia intratable. Y para con casco porque le para dando este tipo de crisis atónica. Terrible crisis. Pacientes que hacen 100, 200 crisis al día. Y bueno, esta es la crisis tónico-clónica generalizada que vimos al comienzo, ¿no? Aquí está ya la fase de contracción tónica. Y luego de la fase de contracción tónica, viene la fase de sacudidas clónicas. Es una crisis tónico-clónica generalizada. Acá abajo. Crisis tónico-clónica generalizada. Fase tónica y luego fase clónica. Veámosla. Acá la fase tónica. Una contracción sostenida con un grito epiléptico por la contracción del tórax y la glotis. El cierre de la sale ese grito epiléptico. Y luego de esa fase de contracción sostenida, la fase tónica, viene la fase de sacudidas clónicas. Nuestros alumnos a veces llaman a esto movimientos tónico-clónicos, pero estrictamente no existen los movimientos tónico-clónicos. Esto que vemos acá son movimientos clónicos, pero la crisis tiene una fase tónica primero y luego una fase de movimientos clónicos. Y esto es lo que les comentaba de esta jovencita que vio que tenía crisis mioclónica y acaba de empezar con crisis mioclónica, como si le pasara corriente. Pero miren qué pasa luego. Este es el último, crisis mioclónica, crisis mioclónica, todavía crisis mioclónicas, y ahora la contracción tónica, con un grito epiléptico menor, le ponen oxígeno, obviamente, y empiezan los movimientos clónicos. Ya está con movimientos clónicos, ¿no? Esta contracción es repetida. Entonces, una crisis tónico-clónica, pero que empezó como mioclonía. La clasificación INLAE 2025 la pone acá. Crisis mioclono tónico-clónica. ¿Y para qué me sirve todo esto? Hemos pasado bastantes minutos viendo videos de crisis epiléptica, hay muchos más tipos, pero es que esto tiene utilidad y por eso la importancia del estudiante de medicina, del médico que saca con detalle una crisis epiléptica o la semiología de la crisis, la anamnesis, porque me permite clasificar, incluso identificar una entidad. Y aquí viene el concepto de síndrome epiléptico. Por ejemplo, este síndrome epiléptico llamada epilepsia mioclónica benigna de la infancia. Son lactantes de 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, que empiezan a hacer crisis mioclónicas frecuentes, 20 al día, 15 al día, muy cortitas. El desarrollo se mantiene bien. El electro muestra polipuntas y después de unos meses se va.
Si es más fuerte, se da tratamiento y generalmente no se da tratamiento, porque es una epilepsia que tiene buen pronóstico. Es una entidad clínica. De repente podemos ver una niña, porque da más en mujeres, de 5 años, que empieza a tener ausencias típicas. Tiene 4 meses de ausencias típicas, como el video de ausencia que le mostré. 30, 40, 50 al día. Duran en promedio 11 segundos. Y el electro muestra un patrón que cualquier neurólogo cuando lo ve dice, debe tener ausencias. Un patrón, ¿no?, de polipunta generalizada a 3 Hz. Complejos polipunta generalizados, 3 en un segundo. Y entonces uno ve ese tipo de crisis clínica, generalmente en mujeres, generalmente que empieza a los 4 o 5 años. Le hace el electro que muestra polipuntas y uno dice, señora, su hija tiene una epilepsia ausencia infantil. El mejor tratamiento para epilepsia ausencia infantil es la etrusquizimida, que no hay en el Perú, o el ácido valproico que se hay en el Perú y que va excelente. Y le vamos a dar 3, 4 años y o 2 años, y la gran mayoría de pacientes, después de ese tiempo, dejan de convulsionar, dejan de crisis. ¿Se curó por el ácido valproico? No, se curó por la maduración cerebral. Es una epilepsia genética, pero tiene el gen, la alteración genética antes de nacer, se manifiesta recién a los 4 o 6 años y dejan de manifestarse a los 11 años o 10 años. Pero de repente viene un niño, otro niño con ausencia, pero ya no de 5 años, sino de 11 años o 12 años. Niña también generalmente, que puede combinar crisis tónico-clónica generalizada, ausencias, que es lo que predomina, y algunas crisis mioclónicas. El electro muestra polipuntas o punta onda a 3 Hz, 3.5 Hz. Un síndrome muy parecido al anterior. Pero el pronóstico es bueno, aunque hay más porcentaje de resistencia y a veces a mayor edad hacen este tipo de crisis tónico-clónicas generalizadas. Es diferente, muy parecido. Pero de repente es otro paciente también, mujer, la mayoría, que hace crisis mioclónicas, macizas, intensas, a veces con caída, a veces crisis tónico-clónica generalizada, que es la que, por esta vienen a la consulta, por la fuerte, la crisis tónico-clónica generalizada. Pero la anamnesis me dice que tiene 4 meses de crisis mioclónica chiquitas, esas suavecitas que pasan desapercibidas. Fácil control con valproico, pero generalmente no dejan la medicación. Hay pacientes que tienen crisis tónico generalizada solo al despertar, o pacientes con espasmos que empiezan a los 4 meses, 3 meses, con retraso del desarrollo, un electro característico, mal pronóstico. Y acá el tratamiento no es valproico, es vigabatrina o ACTH. Entonces, fíjese el poder de identificar un síndrome epiléptico. Me da un tratamiento de elección y me da un pronóstico. Y me da la causa. Acá generalmente son causas destructivas. En cambio, las anteriores son causas genéticas. Lennox-Gastaut, varios tipos de crisis epilépticas. Tratamiento de elección para el síndrome de Lennox-Gastaut, hay varios. Topiramato, clobazam o estimulador nervio vago, quirúrgico. Y también hay síndromes epilépticos focales. Por ejemplo, la epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales, SELECTS, que antes se llamaba epilepsia rolándica benigna. Rolándica, porque las descargas eran centrotemporales. Y la crisis del libro, ¿no? El niño se despierta en la noche, generalmente con disartre, hacia la orrea, expresión de miedo, no puede hablar, y generalmente dura 5 minutos, 10 minutos y se autolimita. Rara vez se generaliza. Baja frecuencia, a veces una en la vida, a veces 2 en la vida. Y el diagnóstico se hace por la historia familiar y por el electro. Y como son de tan baja frecuencia, usualmente no requiere tratamiento. A diferencia de esta de acá, del lóbulo temporal, también crisis focal, con compromiso de conciencia de automatismos típicos. Eso que una mano la pone dura, tónica, y la otra mano hace muchos automatismos. Eso es típico del lóbulo temporal. Y generalmente es por una cicatriz en el lóbulo temporal, una esclerosis mesial temporal. Y le puedo dar ácido valproico, levetiracetam, topiramato, cualquier antiepiléptico antiguo o nuevo, y generalmente es refractario. El tratamiento de elección
cirugía, quitar el lóbulo temporal. Hay varias modalidades. En Cayetano ya hemos logrado, en el Perú se está avanzando lentamente, pero estamos avanzando. Cayetano ha hecho un granito de arena porque ya ha hecho 3 cirugías del lóbulo temporal, exitosas. Y hay una larga lista de síndromes epilépticos, cada uno es una entidad, cada una tiene etiología común, un tipo de crisis, un tipo de electro y un pronóstico y un tratamiento de elección. ¿Qué es epilepsia? Porque hasta ahora hemos hablado de crisis epilépticas y creo que me queda poco tiempo, pero quiero hacer un comparativo con el broncoespasmo y el asma, la crisis epiléptica y la epilepsia. O sea, no todo paciente que hace broncoespasmo tiene asma. No todo paciente que tiene una crisis epiléptica tiene epilepsia. ¿Por qué puede haber broncoespasmo? Porque el paciente tiene acidosis metabólica, porque el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, porque el paciente tiene una reacción anafiláctica, porque el paciente tiene asma, ¿correcto? Igual, el paciente con crisis epiléptica puede tener crisis epiléptica porque tuvo hipoglicemia, porque tuvo hiponatremia o porque tiene epilepsia. Entonces, el concepto de epilepsia es que hay una predisposición a presentar crisis epilépticas no provocadas, ya vimos la definición no provocada, en forma recurrente. Hay definiciones operativas que tengan por lo menos 2 crisis no provocadas con más de 24 horas de separación, que tengo una crisis provocada. Yo tengo una sola crisis, pero tengo un electro que muestra muchas descargas epilépticas, tengo una resonancia magnética que muestra una lesión y tengo un patrón clínico que me dice que ya tengo una crisis, pero mi posibilidad por estadística de tener una segunda en los siguientes 10 años es mayor al 60%. Tengo epilepsia. O tengo una crisis, esto es muy raro, y si yo tengo una crisis rolándica con puntas centrotemporales, y mi padre la tuvo, mi abuelo la tuvo, mi hermano la tiene, y me hace un electro y tengo puntas centrotemporales, con una sola crisis puedo hacer el diagnóstico de un síndrome epiléptico y tengo epilepsia. Son cosas extrañas, pero de vez en cuando encontramos pacientes que cumplen esta tercera definición. Para acabar, antes del tratamiento, la última definición, las nuevas definiciones de estado epiléptico. Los neurólogos epileptólogos, yo no soy epileptólogo, no me considero epileptólogo, pero los epileptólogos durante décadas en la historia de la epilepsia, de la neurología, buscaban una mejor definición de estado epiléptico, iba cambiando, 30 minutos, no, que 20, que 10, que 5, luego quedamos en 5, pero finalmente se ha visto que era un error buscar una única definición para todos los tipos de crisis epilépticas. Y entonces ahí nace el concepto de tiempo 1 y tiempo 2. Y el tiempo 1 y el tiempo 2 varían. Por ejemplo, si es una crisis tónico-clonal generalizada, el tiempo 1 será 5 minutos y el tiempo 2 30, lo clásico. Pero si es una crisis focal con alteración de la conciencia, el tiempo 1 es 10 minutos y el tiempo 2 60. Y si es una crisis de ausencia, el tiempo 1 está entre 10 y 15 minutos y no se ha definido el tiempo 2. ¿Pero qué significa el tiempo 1? Si yo fuese un desalmado, es un ejemplo, sí, pues a alguno quizá no le guste, pero y empieza a convulsionar un paciente, yo podría decirles a los presentes, te apuesto que la crisis va a parar antes de 5 minutos. Y en el 70% de casos voy a ganar la apuesta. En el 30% voy a perder porque llega la mayoría, los videos que les he presentado. ¿Cuánto dura? 18 segundos, 11 segundos, 1 minuto, y se autolimita. El cerebro tiene mecanismo de parar la crisis, parar el incendio. Entonces, en el 70% voy a ganar, antes de los 5 minutos se autolimita la crisis. Y en 30% voy a perder, pero como yo soy cruel y no me gusta perder, les hago la siguiente apuesta. Ah, ya, toma, te pago. Pero te doblo la apuesta, te apuesto que va a llegar a los 30 minutos y voy a recuperar mi plata, ¿no? Porque si un cerebro no es lo suficientemente capaz de parar la crisis antes del tiempo 1, lo más probable es que llegue al tiempo 2. El tiempo 1 es el tiempo a partir del cual es probable que la crisis se haga autosostenida, se prolongue y se haga continua. Y el tiempo 2 es el tiempo a partir del cual hay un mayor riesgo de secuelas a largo plazo por la propia preservación de la crisis.
La crisis, cuando es muy prolongada, daña el cerebro más aún. Entonces, cuando viene un paciente, yo no le pongo midazolam al minuto ni a los 2 minutos porque es lo más probable que pare. Le pongo oxígeno, ABC. Pero ni bien llega a los 5 minutos, ahí le doy con todo. Agresivo para parar la crisis. Manejo adecuado de medicamentos. Para evitar que llega el tiempo 2. El estado epiléptico, al final actual, es una condición que resulta del fracaso de los mecanismos responsables de extinguir la crisis o de mecanismos que son responsables de mecanismos que inducen a crisis anormalmente prolongadas, más allá del tiempo 1. Es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo si llega al tiempo 2. Muerte neuronal, alteración de redes y obviamente depende del tipo de crisis. ¿Cómo se tratan? Esto sí no ha cambiado mucho. Primera dosis de benzodiazepínico. Si no para, que es a los 5 minutos, ¿eh? Si no para, o al tiempo 1. Para crisis focal son 10 minutos. Para crisis focal, el midazolam o diazepam o lorazepam en otros países es en el tiempo 1, que es 10 minutos para crisis focales. Para la generalizada sigue siendo 5 minutos. Si no para en 5 minutos, le doy 5 minutos al midazolam para que pare. Si no para, viene la segunda dosis de benzodiazepina. Nunca más de 2 dosis. Si 2 dosis no paran, la tercera solo me va a hacer perder el tiempo. Y tengo que ir a la segunda línea. La segunda línea siempre es endovenosa. Puede ser fenitoína endovenosa, ácido valproico endovenoso o levetiracetam endovenoso. Si eso no para, viene la infusión de midazolam, los anestésicos, y es manejo de UCI, ¿correcto? Y se va progresando el propofol, en fin, anestésicos, anestesia general, obviamente con manejo de hipertensión intracranial en una UCI y con un eje para verificar suspensión. Y luego ya el neurólogo define el mantenimiento a largo plazo. En niños, bueno, todo en niños es por kilo, 0.3 miligramos por kilo. No es necesario que esto tomen nota porque lo encuentran en cualquier vademecum pediátrico, en cualquier libro de emergencia, ya sea en digital, ¿no? Diazepam 0.3 miligramos por kilo, que puede ser endovenoso o intrarrectal, lorazepam, midazolam, que falta acá en esta lista, fenitoína, fenobarbital, valproico, pero recuerden que la segunda línea es endovenoso, sí, ¿no? O intraóseo. Hay dosis máximas, y en fin, hay que tener en cuenta que si yo pongo muy rápido un benzodiazepínico, puedo generar apnea o hipotensión. Petotal, midazolam, propofol, ya para tercera línea, UCI. Y esto es importante. Hay medicamentos que están contraindicados. Hablamos de los síndromes epilépticos. Fíjese, en epilepsia de ausencia infantil, epilepsia de ausencia juvenil, epilepsia mioclónica juvenil, la fenitoína y la carbamazepina están contraindicados. Son canalopatías. Y son canalopatías que se pueden agravar con fenitoína y carbamazepina. Fíjese qué cosa no falla. En nada, ni en focal ni en generalizada, el valproico. Le he puesto verdecito acá. Crisis parciales, carbamazepina, por supuesto, pero también valproico. Y otros más. Epilepsia con crisis focales secundariamente generalizadas, carbamazepina, por supuesto, también valproico. Epilepsias primarias idiopáticas, etuximida, que no hay en el Perú, valproico. Síndrome de West, ACTH, que ya tenemos, vigabatrina, que ya tenemos, y también valproico, mientras consigo la vigabatrina y la ACTH, que son los de elección. ACTH y vigabatrina son de elección. En fin, y carbamazepina, pues, está contraindicado en estas condiciones. Conclusiones, disculpen por lo extenso de esto y por lo pesado que puede haber sido. Las crisis epilépticas son fenómenos súbitos de alteración de la función cerebral. La característica es la hipersincronía. Las convulsiones son un tipo de crisis epiléptica con mucha actividad motora, pero hay muchas crisis epilépticas no convulsivas, no motoras, auditivas, visuales, ausencias, etc. Las crisis epilépticas pueden ser provocadas por una causa aguda, reversible, hiponatremia, hipoglicemia, pero también pueden ocurrir en forma no provocada, en forma aguda, por ejemplo, infartos antiguos, malformaciones o
crisis idiopáticas, generalmente genéticas, y pueden ser recurrentes, y ahí hablamos de epilepsia. Y claro, yo en cada paciente tengo que intentar ver si puedo encasillarlo en un síndrome epiléptico, si puedo establecer un diagnóstico sindrómico, porque eso tiene una gran utilidad. Es un síndrome epiléptico tiene un patrón clínico y electroencefalograma característico y definido que me permite identificar una identidad, disculpe la redundancia, y eso es muy útil para el tratamiento, el plan de trabajo y el pronóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinosa. Realmente que la conferencia que he dado ha sido excelente. Yo no me acordaba qué cosas me enseñaron a mí cuando me dieron la clase de epilepsia, pero he aprendido muchísimo esta noche y estoy seguro que todos. Como ha visto, hay gente que está de Argentina, de Paraguay y diferentes capitales de provincias y provincias de todo el Perú. Así que su conferencia, que ha sido tan didáctica poniendo estos videos, nadie se va a olvidar de cuando lean que le llega un niño con una epilepsia que ya tiene diagnóstico o un síndrome convulsivo, van a poder entender de qué se trata. Porque a veces uno lee y no entiende porque nunca ha visto una crisis, nunca ha visto una paciente convulsionar, y la charla que nos ha dado esta noche realmente es muy didáctica. Hay varias preguntas. Acá hay un saludo de México también. Así que tenemos hermanos de la República Mexicana y vamos por las preguntas. Los que quieran hacer preguntas, por favor, sírvanse levantar la mano y pasamos para las preguntas. Mientras viene una pregunta, voy a hacer una que es algo que siempre cuando uno es cuando uno es profano, no neurólogo, la pregunta que uno siempre se hace es: ¿qué se debe hacer cuando uno tiene a un niño o adulto que presenta una crisis convulsiva generalizada? ¿Cuál es la actitud que uno debe tomar? Porque esto se nos va a presentar en los hospitales. A mí me ha sucedido. Por lo menos tengo en la mente un caso. Salía del consultorio y un adolescente convulsionó delante mío. Entonces uno tiene que tomar la actitud en ese momento hasta que llegue el especialista, personas que sepan más que uno. Así que esa sería mi primera pregunta. Y por favor, estoy seguro que esta conferencia nos ha estimulado a hacer todas las preguntas que tengamos. El doctor está feliz de poderles responder, por favor. Los que han puesto su pregunta en el chat, prefiero que lo hagan a viva voz porque pueden seguir no solo con la pregunta, sino con repreguntas y comentarios a lo que el doctor Espinosa responda. Adelante con su primera respuesta, doctor. Gracias, doctor Achinelli. Sí, si estamos en la calle y un paciente que tiene una crisis epiléptica delante de nosotros, lo primero que tenemos que hacer es guardar la calma, avisar, pedir ayuda, activar el sistema de emergencia y al propio paciente ponerlo de costado. Ponerlo de costado hace que el paciente ventile mejor, circule mejor y no se pueda, digamos, atorar con las secreciones que pueda tener en la boca. Es de costado. De costado izquierdo se dice, pero en realidad de costado. Evitar que se golpee, no se debe poner nada en la boca, ni palos, ni trapos, ni dedos, sino que se debe poner de costado y avisar, ¿no? Para que se active el sistema de emergencia. En nuestro país, que el sistema de emergencia, hay que saber, claro, lo que ambos, la mayoría de crisis se autolimitan, pero en nuestro país que, digamos, el sistema de emergencia está empezando a desarrollarse recién, eh, pues hay que pensar en el traslado también, ¿no? Porque no sabemos si realmente va a parar en 1 minuto, 2 minutos o se va a prolongar. Esa sería mi respuesta, doctor. Perfecto. Por favor, si le pueden dar el uso de la palabra a la doctora Sofía Vilca Pretel, que ha hecho una pregunta, pero prefiero que ella lo pueda hacer. La doctora Vilca Pretel. Y
La doctora Nuria Cosco también tiene otra pregunta y el doctor Jorge Chen, que tiene una pregunta, si le pueden dar, convertirlos a todos en coanfitriones para que puedan hacer sus preguntas a viva voz, por favor. Aquel que ya ha sido convertido en anfitrión, por favor, prenda su micro. Vamos a ver qué han hecho aquí. Coanfitrión, ya está el doctor Chen, por favor. Ya está la doctora Nuria Cosco y la doctora Sofía Vilca. Adelante, doctor Chen, que usted ya prendió su micro. Buenas noches, Adelante, doctora doctor Chinelli. Chen. Primero las damas, siempre. Pero no han prendido su micro, así que ahora va a pasar usted de dama, doctor Chen. Disculpe, me siento Primer caballero. ramo será. Adelante, de damo. Muchas gracias. Les felicito, doctor Iván Espinosa. Muy completa y muy bien actualizada su exposición. Mi pregunta, ve, por ser una patología muy frecuente en los pequeños, en los niños, la enuresis nocturna. ¿Cuál es su approach? ¿Cuál es cómo usted hace la diferenciación de que es realmente una enuresis nocturna únicamente o es que el niño ha presentado crisis convulsivas durante el sueño? ¿Cuál es la forma como usted hace la diferenciación de esa situación? Gracias, doctor Chen, por la pregunta. Realmente la enuresis nocturna es muy frecuente y las crisis epilépticas no tanto, pero obviamente entran en el conflicto diferencial y básicamente por si hay o no un síntoma acompañante. El niño con enuresis nocturna eh, generalmente ha tenido enuresis también diurna previamente y si hay duda tengo que hacer un electro de sueño. También, obviamente, en el examen físico uno tiene que buscar si es que ha habido huellas de mordedura en la lengua, en los labios, o si alguien ha escuchado algún ruido extraño durante el evento. Y a veces recomendamos, y es muy útil, el uso de cámaras en el dormitorio del niño. Doctor Espinosa, si Sí, pudiera doctor. conversarnos sobre la enuresis nocturna como un síntoma de depresión infantil, que es una de las cosas que se nos pasa muchísimo, y a mí eso me lo enseñó el doctor Armando Filomeno, que fue profesor de todos nosotros. Claro que sí, doctor. La enuresis nocturna puede ser simplemente un síntoma de inmadurez, pero también está asociado a depresión, ansiedad y a otros temas psicológicos, ¿no? Y ahí ocurre a veces que el niño presenta la enuresis justamente los días que ha habido alguna situación emocional o el día que no ha estado con los padres. En fin, hay algunos detalles clínicos que nos aproximan a una causa eh, emocional. Pero sí es frecuente en depresión encontrar enuresis nocturna. Y hay que tratar la depresión cuando es el diagnóstico a partir de una enuresis nocturna o solo se da psicoterapia, doctor. En principio se da psicoterapia, pero como síntoma aislado, la enuresis nocturna es raro que sea, cuando es aislado, generalmente es por inmadurez. Y hay que obviamente descartar temas orgánicos, lesiones medulares, pero como síntoma aislado, es raro que esté reflejando una depresión. Si solo hay enuresis y no hay cambio de carácter, no hay llanto fácil, es muy raro que sea una depresión, por lo tanto no se debería tratar. Pero si hay en un niño de 8 años, 9 años, enuresis, pero además eh, ausentismo, negativismo, llanto fácil, el niño sufre, tiene que haber psicoterapia y a veces también medicación en forma transitoria que la administran los psiquiatras infantiles. Perfecto. Doctor Chen, usted tenía una pregunta referente a parasitosis infantiles y epilepsia. Si lo pudiera Sí, por ser concretar, una doctor. patología tan frecuente entre nosotros, sobre todo en la Amazonía, dejando a un lado la cisticercosis que está asociada con convulsiones, ¿qué otras parasitosis? ¿Qué otras parasitosis? Porque lo que tenemos nosotros es poliparasitosis ahí en nuestros niños de la Amazonía. ¿Qué otras parasitosis están asociadas con crisis Lo más convulsivas? frecuente es cisticercosis, pero también
hemos visto lesiones cerebrales por quiste datídico, muy raro, Ujú. pero quiste datídicos cerebrales, y otros parásitos, pues, como las amebas, ¿no? Las amebas de vida libre, las conocidas y unas nuevas amebas que están surgiendo, que todavía hay dudas sobre su naturaleza, pero que también afectan el sistema nervioso, ¿no? Esas serían las principales, la cisticercosis a la cabeza, y hemos visto también toxocara, hemos visto amebas de vida libre y quiste datídico. Toxoplasmosis también es un parásito que también afecta, pero a temprana edad. Hablando de toxoplasmosis, yo no tengo experiencia con niños que tengan VIH. ¿Qué tan frecuente es que los niños con VIH presenten convulsiones, doctor? Claro, ahora que hay targa es menos frecuente, antes veíamos más, de vez en cuando hay estos pacientes que tienen temas sociales y que no reciben la terapia antirretroviral, vemos atrofia cerebral por el propio VIH, pero también infecciones concomitantes, ya sea tuberculosis, ya sea toxoplasma, en fin, muchos agentes, como infecciones secundarias, ¿no? La doctora Sofía Vilca Pretel ya está como coanfitriona. Si puede hacer su Con pregunta, gusto, doctora. con Lo gusto. único que tiene que hacer es prender el micro. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Muy informativa y esclarecedora su ponencia, doctora Espinosa. Mi duda Muchas es, gracias. ¿qué se puede hacer si a un niño con algún tipo de epilepsia primaria idiopática se le colocó carbamazepina? Bueno, en realidad, como les decía, hay algunas alteraciones genéticas que los pacientes pueden empeorar con carbamazepina, ¿no? Mutaciones en el canal en canales de sodio, por ejemplo, eh, como el síndrome de Dravet, por ejemplo, la epilepsia mioclónica juvenil, también la epilepsia de ausencia, pueden empeorar con carbamazepina y con fenitoína, y en algunos casos también con la motrigina. Eh, entonces se pone ácido valproico, y si no funciona el valproico o está contraindicado el valproico por X razones, uno puede usar levetiracetam, incluso el clobazam, que es un antipirético muy bueno también para estas epilepsias primarias. Pero hay varias opciones. Hay una Acá veo pregunta también en de... el chat una pregunta sobre el ácido valproico, sobre si causa o no esterilidad. El ácido valproico es un antipirético muy bueno, es muy seguro, por supuesto que sí. Hay que tener precaución en menores de 1 año porque es más frecuente que de hepatitis, y obviamente en niñas y en mujeres, en general en adultos también, puede dar quistes, ovario poliquístico, y puede dar una serie de alteraciones, y claro, puede producir por ovario poliquístico o poliquístico, disminución de la fertilidad. Entonces ahí lo que se hace es se retira el ácido valproico, y generalmente el síndrome de ovario poliquístico va mejorando, ¿no? ¿Qué más? Con ácido valproico también aumenta el apetito, y entonces a veces conduce a obesidad, a hígado graso, y es algo que se debe vigilar. Hepatitis, hígado graso, problemas en ovarios, en fin. La doctora Luz Capcha, si le pueden dar el uso de la palabra que tiene acá una pregunta. Luz Capcha. Ya está de confitriona, doctora Luz Capcha. Si puede hacer su pregunta, por favor. Y la doctora María Morillo Morillo. Adelante, doctora Capcha. Prenda su micro. Doctora Capcha. Doctora Morillo también está de coanfitriona. Cualquiera de las dos haga su pregunta. Aló, buenas Mientras, noches. buenas noches, adelante, por favor. Si bien es cierto, mencionaron en que en el caso de las crisis epilépticas, no poner objetos en la boca durante la crisis, no hay riesgo a que se muerda la lengua, hay alguna lesión, así es que no, o cómo proteger ese riesgo.
Excelente Gracias. pregunta y sí vale la pena recalcarlo. El paciente en una crisis generalizada, una crisis tónico generalizada, no respira bien. Ese paciente está con contracturas en los músculos del tórax, se le cierra la glotis, tiene mucha cialorrea, es decir, mucha producción de saliva, y eso dificulta su vía aérea. Entonces, si yo le pongo un trapo o un palo o el dedo, reduzco más la vía aérea. Aparte que estos músculos de acá, los músculos maceteros, los músculos con los que masticamos, son muy poderosos. Y cuando se contraen, yo no voy a poder vencerlos. Y si intento poner el dedo, me va a lesionar a mí sin que yo pueda aperturarle la boca. Y si quiero poner un palo, pues le puedo romper el diente, se puede aspirar con partes del palo, con el propio diente, o puedo yo producir lesiones. Si uno ve, lo mejor sería colocar un dispositivo que se llama cánula de Mayo, que está en todos los hospitales, en todas las emergencias, que es como un tubito de silicona fuerte que permite que pase el aire, impide que se cierre. Pero como usualmente no hay eso, este, eh, no se puede hacer nada. Si es rara la lesión grave de la lengua, generalmente mordeduras laterales, pero eso es menos riesgoso, una lesión lateral de la lengua, es menos, o del carrillo, es menos grave que aumentar la hipoxia porque obstruye la vía aérea. Entonces, la recomendación en todos los equipos de emergencia es no colocar ni dedo, ni palo, ni trapo, solo ponerlo de costado y llevarlo, si se está mordiendo, lo más rápido posible. Yo escuché alguna vez cuando era estudiante que la convulsión es tan fuerte que puede morderse la lengua, que puede cortarse la lengua. Eso está descrito, doctor Espinosa, que se Está descrito, extrae. doctor, pero es muy raro, doctor. ¿Alguna vez ha visto eso usted, doctor? No, no, doctor, no he visto. Otra He cosa visto es, lesiones laterales de la lengua y del carrillo, algunas sí aparatosas, pero no es algo peligroso, no es algo que amenace la vida del paciente ni que le impida hablar, por ejemplo, ¿no? Un corte total de la lengua a la mitad o el tercio, no he visto, doctor, pero está descrito, sí. ya. La otra pregunta Aló, es, aló. mortalidad por la convulsión, doctor, ¿con qué frecuencia se presenta? Que te haga por la convulsión se cierre la vía aérea por secreciones o por sangrado, si es que se muerde el carrillo o lengua y el paciente fallezca por eso. ¿Eso ha Hay tenido dos ocasión grandes de ver? riesgos, doctor. Una crisis convulsiva prolongada, una crisis que dura más de 5 minutos, es muy probable que llegue a los 30 minutos y a un estado epiléptico establecido de 30 minutos, el riesgo de mortalidad es alto. Estamos hablando de alrededor de 20%, si no se trata, 20%. Y también está en todo paciente con epilepsia el riesgo de muerte súbita, que es raro, pero se asocia a epilepsias no controladas. Y sobre todo cuando el paciente tiene mucha comorbilidad, sobre todo desnutrición o cardiopatías, ¿no? Entonces, se tiene que individualizar el caso. ¿La muerte súbita ocurre con una convulsión o no tiene relación con la convulsión en los pacientes que fallecen? Hay pacientes que tienen una alteración en el ritmo cardíaco asociada a epilepsia, es muy raro, ¿no? El Wolff Parkinson White está aumentado en unos pacientes con epilepsia y también existe la muerte por asfixia, ¿no? Ya tiene el uso de la palabra, doctora Capsha. Adelante, por favor. Buenas noches. Tenía dificultades con el audio. Eh, Mi inquietud iba a esclarecer un poquito de parte en relación a si esto también tiene carga congénita, ¿verdad? Y siendo así, estos niños también van a ser portadores de estas convulsiones durante toda su vida o en algún momento de su vida, con el tratamiento van a remitir estas convulsiones. Gracias, doctor, por su respuesta. Gracias por la pregunta, doctora. Y en el tema genético hay muchas variables. Es frecuente que diagnosticamos, por ejemplo, en las epilepsias primarias, una epilepsia mioclónica juvenil, una epilepsia ausencia infantil mejor, y la mamá nos puede contar que ella tenía ausencias y que se le fue en el embarazo.
se le fue, nunca tomó antiepilépticos. Es frecuente eso en ausencia, es una epilepsia genética, pero está enmarcada en una edad. Hay pacientes que hacen epilepsias en la misma familia, autolimitadas, y pacientes que hacen epilepsias que, digamos, son para toda la vida. Otro ejemplo de variabilidad genética es las mutaciones en el canal de sodio, específicamente en el gen SCN1A. En este gen, pues algunos miembros de la familia con la mutación no hacen nada. Otro miembro de la familia con la misma mutación hacen convulsión febril y nada más. Otros hacen una epilepsia con convulsión febril plus, con convulsiones con fiebre y sin fiebre, más allá de los 7 años, 8 años. Y otros hacen el síndrome de Dravet, que es una epilepsia grave, generalmente refractaria. La misma mutación puede ser que en el padre le haya dado solo convulsión febril o nada, y en el hijo le dé una epilepsia grave. O en el hermano le dé una epilepsia simple y el otro hermano con la misma mutación, una epilepsia grave. Hay mucha variabilidad genética. Y claro, ¿qué le decimos a los padres? Si el padre tiene epilepsia y el niño, una epilepsia genética, la transmite a su hijo porque no sabía que tenía epilepsia, bueno, le decimos que hay que esperar, que hay que hacer un tratamiento de elección y que tenemos que ver la evolución. Ya felizmente se vislumbran tratamientos genéticos para muchas cosas y también para algunas epilepsias. La penetración del gen es que si el padre lo tiene, todos los hijos, 50% van a heredar o no están así en la enfermedad que acabas de describir. Claro, en Dravet, que es autosómico dominante, el 50% de los hijos va a tener la mutación, pero la expresión clínica va a variar en cada paciente. Algunos de sus hijos van a tener crisis febril nada más, y otros, la misma mutación se va a manifestar por epilepsias graves. Perfecto. Si me Y si permite, es doctora autosómico Chinelli, si me recesivo... permite. No, sí, Sí, justo, el doctor adelante. Chen había hecho otra pregunta. Sí, El doctor Chen también es pediatra. Adelante, doctor Chen. en su listado no vi los derivados de la tetrahidrocannabinol como medicaciones que se vienen empleando para control de determinadas crisis convulsivas. ¿Ya hay Muchas alguna gracias. experiencia, ya hay alguna experiencia en el Perú con el Sí, uso sí, de sí, la sí, marihuana? Porque hubo incluso hasta leyes, por hasta supuesto. llegaron a hacer una ley para autorizar el famoso de aceite de la marihuana. ¿Qué hay de experiencia con la marihuana en el manejo de las convulsiones infantiles? Hay mucho por investigar todavía, doctor Chen, en cuanto al cannabidiol. Lo que el doctor Devinsky, que fue cannabis se usa para epilepsia desde que empezó la humanidad. Pero recién, el año 2006, si no me equivoco, el doctor Devinsky hace un ensayo clínico en pacientes con síndrome de Dravet y demuestra que el cannabidiol a 20 miligramos por kilo es eficaz en controlar al 30% de pacientes con síndrome de Dravet. Solo el 30%, y el control en epilepsia es lograr una reducción del 50%. Es decir, solo el 30% de pacientes que usaban cannabidiol a altas dosis reducían su epilepsia en más del 50%. Y cuando uno ve, digamos, la variación, hay pacientes que tenían 100% de cese de crisis, pero hay pacientes que tenían 100% de aumento de crisis, pero la estadística de conjunto daba ese porcentaje de eficacia. 30% de pacientes con síndrome de Dravet. Y por eso que se ha probado en el mundo hasta ahora solo para síndrome de Dravet, para Lennox-Gastaut, sabiendo que es una eficacia baja, pero como son pacientes con epilepsia resistente, es necesario probarlo en estos pacientes. Y también se ha probado en casi todos los países para uso compasivo, así se llama, en pacientes que ya se probó todo y no funciona, pruebe con cannabidiol. Entonces, el cannabidiol es eficaz, se ha demostrado para Dravet, para Lennox-Gastaut y para epilepsias refractarias. Se debe probar.
Hay también mucha investigación sobre espasticidad, dolor, ansiedad, pero hablando de epilepsia, solo se ha demostrado eficacia en el 30% de pacientes. Hablando del cannabidiol. Ahora, ¿cuál es el problema en el Perú? El problema en el Perú es que ya menos, pero cuando empezó esto en el Perú había mucho cannabis, digamos, de preparación casera, mucho cannabis artesanal, donde las concentraciones no las sabíamos. Yo he dado algunas charlas sobre cannabis y comparaba, a ver, si yo puedo poner una naranja a descomponerse y va a haber penicilina ahí, pero no puedo tratar una infección de la piel con penicilina que yo artesanalmente preparo. Voy y me compro mi antibiótico en la farmacia. Entonces, estos preparados artesanales que estaban en el Perú daban mucha inseguridad. Ahora ya tenemos productos aprobados. Entonces, debemos usar los productos que tienen registro sanitario. Si no, es un riesgo para el paciente porque no sabemos qué tiene ese aceitito. Y también se ha demostrado mucho efecto placebo. La familia piensa que dándole 2 gotitas de cannabis, una dosis ínfima, pero hay un efecto placebo y dice, sí, ya lo veo mejor. Y bueno, contra eso no tenemos argumentos, claro, pero desde el punto de vista científico, el cannabidiol es una alternativa válida, una alternativa más, pero en síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut y epilepsias refractarias, cuando ya se aprobó otros medicamentos. Doctor Espinosa, usted mencionó que mejoraba el 30%, pero que había un grupo de pacientes que podían empeorar. ¿Entendí bien? Si Sí, podría... doctor, así es. En el estudio de Binsky se encuentra eso. Cuando uno ve la reducción de crisis, ve que algunos reducen al 0%, o sea, reducen una reducción del 100% de crisis, cero crisis. Otros aumentan al doble. Y todo esto empieza en Colorado, ¿no? La aprobación del cannabis para epilepsia, empieza en Colorado con esta niña símbolo que es Charlotte Webb, que tuvo un Dravet, que estaba desahuciada, estaba pues intubada, estaba desahuciada y la familia escuchando, buscando como todos los pacientes con epilepsia hacen, buscando una alternativa. Escuchó, leyó sobre el cannabis, el aceite de cannabis de una granja de Colorado y pidió, hizo un tema en el Congreso de Estados Unidos y se aprobó que le den. Y la crisis, su epilepsia se fue a cero, cero crisis. Lamentablemente falleció durante la pandemia esta niña. Y después tuvo crisis, pero en su momento logró un control absoluto de crisis. Después hizo crisis manteniendo el cannabis también, la paciente Charlotte, pero obviamente se demostró que a ella le redujo a cero crisis. Y cuando se ha usado como ensayo clínico controlado, aleatorizado, que es el trabajo de Devinsky, se vio que la reducción era de 30% de pacientes, reducción de más del 50% de crisis. Algunos cero, algunos 50, pero en conjunto era 30%. Si hubiera alguna pregunta del auditorio, que en este momento tenemos 267 personas en el Zoom y como 2000 en el Facebook, por favor. Lo que sucede, doctor Espinosa, es que su presentación ha sido tan clara, al ser audiovisual, que espero todos hayamos quedado convertidos en casi expertos en el tema, en que sabemos tratar la emergencia y cuándo tenemos que derivar para que los pacientes vayan mejor. Iré avisando. Prometo que esta es la última. Es la A última. ver, doctor Chen, adelante. Ya cuando terapéuticamente ya nada funciona, ninguna medicación, todavía queda la opción de la famosa cirugía de la epilepsia. Ahora con estos avances tecnológicos, con esto que ya tienen dispositivos que incluso se implantan, se ubican dentro del... Ha sido posible algún control sobre crisis convulsivas. Ya no se hacen mutilaciones cerebrales, hemisferectomías, topectomías, ya ahora se hacen implantes de chips, implantes de dispositivos electrónicos, dispositivos profundos, y con eso se ha conseguido cierto control sobre crisis convulsivas. ¿Tiene alguna información al respecto? Correcto, doctor. Gracias por la pregunta. Muy interesante.
su pregunta. Como le decía, en el mundo se hace cirugía de epilepsia hace 50 años, más de 50 años. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, la cirugía más fácil, sabiendo que es una neurocirugía, de epilepsia es la cirugía del lóbulo temporal. Primero se hace toda una evaluación neuropsicológica, de resonancia magnética, y una conjunta médica, análisis de radiólogos, neuropsicólogos, neurólogos clínicos, epileptólogos, electrofisiólogos, y se dice, ¿dónde empiezan sus descargas? Lóbulo temporal. Perfecto. Izquierdo o derecho. ¿Hay alguna función de lenguaje o memoria en ese lóbulo temporal? Y entonces, si es el hemisferio que no se encarga del lenguaje, uno puede hacer la cirugía de esa cicatriz del lóbulo temporal, o a veces todo el lóbulo temporal, y el paciente queda sin secuelas y sin epilepsia. Pero tiene que haber una selección adecuada del paciente. Y esa es la cirugía más simple, que en Cayetano hemos tenido, como le decía, 3 pacientes con cirugía del lóbulo temporal. Deberíamos tener muchos más, pero no es fácil. En el Hospital Niño también tienen, el Mogrovejo está avanzando mucho en cirugía del lóbulo temporal en pacientes adultos, y ya están empezando en niños también. Y la cirugía del lóbulo temporal es, en muchos casos, curativa. También tuvimos un niño con epilepsia del lóbulo frontal que operaron un médico de Mogrovejo en Cayetano Heredia, y que vino también un excelente especialista mexicano, que nos apoyó en la cirugía, y el paciente está libre de crisis. Ya 3 años, después de tomar 2 antiepilépticos a altas dosis, con presencia de crisis, ahora está sin déficit cognitivo, sin crisis epilépticas y sin antiepilépticos, ¿no? Ahora, hay pacientes que no son candidatos a una cirugía resectiva. Por ejemplo, pacientes que tienen lesión en los dos lóbulos temporales, pacientes que tienen múltiples lesiones o malformaciones bilaterales o varios focos, y que fracasan los medicamentos bien estudiados a buenas dosis, es un paciente con epilepsia. ¿Y qué alternativas qué queda? Dieta cetogénica, por ejemplo, que ya se está empezando en Perú, también estamos atrasados en eso. Y también hay las cirugías, efectivamente, el estimulador vago, que hay en Perú, y hay varios pacientes que se han operado con el estimulador vago, que en algunos casos lleva a cese de crisis, y efectivamente también hay la estimulación cerebral profunda con algunos dispositivos, que también ya se está demostrando utilidad en epilepsia. Y claro, hay que seleccionar bien el paciente que va a una cirugía resectiva, el paciente que va a una estimulación neurovago o a una estimulación cerebral profunda y otras modalidades. Y una cosa que nos ayuda también es, ya hablando de medicina de precisión, los estudios genéticos. A veces uno ha probado 10 antiepilépticos y encuentra una mutación X, y hay un reporte en Italia, en la India, que dice, para esta mutación, el antiepiléptico que menos falla es el que tú no le has dado. Entonces, el estudio genético ahora nos ayuda. Entonces, espero haber respondido su pregunta, doctor Chen, pero hay mucho, mucho camino por delante en cuanto a cirugía de epilepsia también. Muchas gracias. Por favor, si le pueden dar el uso de la palabra a la doctora María Angélica Raimundo González. Y aquí aprovecho para hacer el comentario que siempre nos olvidamos. Es importante que uno tenga, como el doctor Espinosa Quinteros, interés por el paciente. Si uno tiene interés por el paciente, o sea, pasión por lo que hace, y tratar de que su paciente no sufra, va a hacer lo que él hace, que es buscar la causa, ir a leer y volver a leer y volver a leer, y caray, logré encontrar por dónde puede ir la solución. Por eso es tan importante, los jóvenes que nos estén escuchando, si hay algún estudiante por allí, que no hay que elegir pues la que dé más plata, que ahora es cirugía plástica. Yo no me cansaré de repetir que para mí fue una sorpresa que el año pasado a la residencia Cayetano se presentaron 71 postulantes para 5 vacantes, y especialidades de medicina interna quedaron desiertas, ¿no? Solo me provoca a mí reírme. Pero el problema, mis amigos, cuando uno se preocupa de cómo es, cuánto hay, es que no va a estudiar, pues, porque si uno estudia, está perdiendo plata. Y eso creo lo que está pasando en todo el mundo con muchos estudiantes de medicina, que solo pasan
porque la carrera es obtener un cartón para poder tener algo para vivir. Y así no es, pues. Si hacemos eso, nunca vamos a preocuparnos de investigar por un paciente que, como el doctor Espinosa podrá contarnos, va a haber casos que él se ha pasado horas, de horas, de horas, no de esta entidad, de otras entidades tratando de ver qué se podía hacer por el paciente. Y nadie nos va a recompensar económicamente porque la medicina, como todas las profesiones, no es para buscar una recompensa económica, sino para buscar un servicio, por lo cual me he permitido hacer este comentario porque el doctor Iván Espinosa Quinteros es un ejemplo. Si ya tiene la palabra la doctora María Angélica, por favor, Raimundo González, adelante con su comentario y pregunta. Buenas noches, doctor. No soy médico, sí personal de salud. Entonces quería hacer la pregunta al doctor sobre el síndrome de Melas. En el síndrome de Melas, ¿cuál es la causa real de la convulsión? ¿Es como secuela del ictus o es por el propio síndrome? Y otro es, si bien sabemos, bueno, o es lo que nos dicen que la herencia es más por línea materna, ¿en algún caso se puede dar por la línea paterna o siempre va a tener que ser por la línea materna? Gracias por la pregunta. El síndrome de Melas, que es una encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y stroke, son las siglas de Melas, es una enfermedad mitocondrial. Las mitocondrias son partes de las células que se encargan de la energía, de producir energía. Entonces, esta alteración genética, pues las mitocondrias fallan, se acumula ácido láctico porque se interrumpe la cadena de generación de energía y se acumula ácido láctico y ocurren infartos cerebrales en forma progresiva en el cerebro. Entonces, ahí hay dos causas de las crisis epilépticas. Primero, los infartos, todo infarto predispone a crisis epilépticas, y además la acumulación de ácido láctico. Aparte de eso, el paciente tiene encefalopatía y se duerme, no reacciona, entra en coma muchas veces, y es por el ácido láctico y por el déficit energético por fallas de mitocondrias. Eso es MELAS. Es una enfermedad muy rara. Y en cuanto a la genética, las enfermedades mitocondriales generalmente se dan por línea materna, generalmente. Este, em, pero hay otras experiencias genéticas que son heredadas por el padre, que no tienen una vía mitocondrial, ¿no? Y hay pacientes que tienen epilepsias genéticas recesivas, que la madre tiene un gen de epilepsia, pero no tiene epilepsia porque solo tiene un gen de epilepsia. El padre tiene un gen de epilepsia, pero no tiene epilepsia porque solo tiene uno. Pero a veces en los hijos puede ser que no le pase ninguno. El niño tiene 0 genes de epilepsia, o tiene el paciente un gen de epilepsia que vino del padre o de la madre, pero solo tiene uno, o recibe un gen mutado, una mutación de la madre y otra mutación del padre, y tiene dos para ese gen, dos mutaciones para ese gen, y viene la epilepsia. Entonces hay varias opciones en la transmisión genética de las epilepsias. Muchas gracias. De nada. La pregunta que quiero hacerle al doctor, aprovechando el comentario de la doctora María Angélica Raimundo González, le digo doctora porque no es médico, pero excelente. Yo feliz de que participe gente que no es médico porque yo no me cansaré de decir que en mi vida me he encontrado con hasta porteros de centros de salud que, caray, servían a los pacientes mucho mejor que yo y no pudieron estudiar medicina por razones económicas. ¿Qué hubiera sido de esas personas si hubieran estudiado medicina? No lo sé, pero servían a la gente de su zona mucho mejor que yo lo he hecho en mi vida. La pregunta es, ¿qué tratamiento tiene el síndrome de Melas, doctor Espinosa? Bueno, es un tratamiento muy difícil, es una enfermedad muy rara, pero se da en un cóctel de medicamentos que tratan de mejorar el metabolismo energético. Se da eh, este,
Se me han ido las palabras, doctor, son medicamentos raros, pero es un complejo de antioxidantes y se da, no sé si alguno de los presentes me puede ayudar porque se me ha ido. La coenzima Este, Q10. coenzima Q10, por supuesto, muchas gracias. Se da dextrometorfano, se da, en fin, vitaminas, pero en realidad en estos tratamientos condrales uno tiene que buscar cuál es la alteración genética específica, porque algunos responden a coenzima Q10 y otros no. Entonces, y una vez que uno encuentra la alteración específica, digamos, puede proponer un tratamiento más dirigido. En realidad, sí, he tenido muy pocos pacientes con meras, el último mejoró con coenzima Q10 y le agregamos una serie de componentes que están en los protocolos de melas, ¿no? No recuerdo ahorita todos los componentes, pero es una enfermedad muy delicada. Gracias por su respuesta, doctor. Bueno, les pido a todos los presentes que, como siempre, prendan su pantalla, comenzando por mí. Yo no la he prendido porque si no, mi conexión no sé por qué se puede volar. Si se vuela, ya saben, y terminaríamos la reunión. Prendan todos su pantalla. Faltan un poco más de 5 semanas para que elijamos al nuevo presidente. Por favor, mis amigos, como dicen algunos de los periodistas más entendidos y que son líderes de opinión, por los que conocemos que no, por favor no votemos por ellos. Votemos por alguien que nos pueda ayudar a cambiar completamente la situación del Perú, que sea una persona honrada como los que hoy día nos han acompañado. Y recuerden que podemos salir adelante. Yo estoy seguro que sí, ahora está en nuestras manos. La próxima semana, el expositor también es pediatra. Es el doctor Aldo Maruy Saito, que es gastroenterólogo pediatra, y el tema que va a tratar también es apasionante. Por si acaso, microbiota intestinal es igual que decir flora intestinal, pero él es un experto en el tema, como el doctor Iván en el de las convulsiones. El tema que va a presentar el doctor es eubiosis y disbiosis, las dos caras de la microbiota intestinal. Estoy seguro que todos vamos a aprender un montón y a diferencia de lo que ocurre en las conferencias cuando uno va a los congresos, no Iván, uno tiene para hablar 10 minutos, máximo 20. Y entonces el tema no se desarrolla. No hay posibilidad de hacer gran cantidad de preguntas. Hoy día, gracias a tu habilidad, el tema ha sido abordado y solucionado y hemos tenido hasta las 9:30 de la noche 267 personas y el pico de ingreso fue 271. O sea, doctor Iván Espinosa Quinteros, usted es un gran expositor, como lo ha demostrado que nos ha tenido a todos presentes en todo momento. Esperemos pues que sigamos dando esperanza porque es lo que podemos hoy día nosotros hacer, dar esperanza y como en el caso del doctor Espinosa, dar ejemplo. Y para dar ejemplo, sigamos haciendo las cosas lo mejor que podamos. Nos vemos la próxima semana y terminamos con las palabras finales del doctor Iván Espinosa Quinteros. Adelante, Iván. Muchas gracias, doctor Roberto. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias por sus preguntas. Realmente es un tema que me apasiona. Y también quiero rescatar el mensaje del doctor Roberto Achinelli de que debemos, en la consulta privada o en la consulta del hospital, dar todo por los pacientes. Nunca tratar mal a un paciente, ni al niño ni al padre. Incluso esos padres que a veces no le dan el tratamiento que yo me descubro cómo era yo hace 30 años, cuando empezaba la pediatría. Yo era muy drástico con los pacientes. Decía, señora, ¿cómo es posible que no le dé el medicamento para las convulsiones? Quiere que convulsione. Un maltrato, que lo aprendí seguramente, pero gracias a Dios he tenido grandes maestros y también los propios pacientes que nos enseñan que no tenemos el derecho de maltratar ni a un padre ni a un paciente. Y si, claro, si vemos que hay un maltrato por negligencia o por descuido, hay las instancias, servicio social,
pero siempre debemos tratar a los pacientes con mucha calidez, y es lo que yo trato de transmitir a mis alumnos, porque es lo que me enseñaron mis maestros. Muchas gracias, doctor Roberto Chinel. Gracias a todos. Gracias a ti, Iván. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo para todos y no se olviden, después no nos quejemos de a quién hemos elegido de presidente. Miremos bien quiénes van al Senado. Tenemos ahora un presidente que no puede ejercer el derecho. Es abogado que no puede ejercer como abogado. Es como que el doctor Iván no pudiera ejercer como médico y lo elegimos presidente. Es una locura. No elijamos como han elegido nuestros congresistas. Para eso hay que tomarse su tiempito. Hay un montón de programas que están a la mano. El radioprograma, que es el radio que más se escucha, tiene un programa al respecto. Ahí pueden ustedes encontrar y elegir. Conversemos unos con otros para elegir a la persona idónea. No interesa que sea derecha, izquierda, arriba o abajo, cholo, negro, indio, rubio. Lo que te interesa es solo una persona capaz y que sea honrada. Con eso, mis amigos, solucionamos todo. Y yo sueño en que antes de morirme yo vea el Perú que todos queremos tener. Porque no lo merecemos, nos lo merecemos. Miren la calidad de gente que tenemos, la calidad de expositores, la calidad de personas que han hecho las preguntas, que no todos son médicos. Yo me siento orgulloso de ser peruano por eso. Un gran abrazo a todos y nos vemos las próximas semanas. Y mi querido Iván, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Gracias, doctor. Hasta luego a todos.